yo vivo esté, tu nombre alabaré. Nada me impedirá de siempre adorarte, Señor. Y mis labios dirán que tú eres Señor, y el mundo verá tu poder. Cielo y tierra te irán a adorar, mi Dios, tu nombre exaltará. Seas loado, Señor y mi Dios, tuya es la gloria y tuyo el poder. Nunca habrá otro rey, otro Dios, con tanto amor. Dios vencedor, mi Señor y mi Rey, un Dios que siempre me salvará, un Dios que sabe quién soy y que siempre me amará. Eres mi Salvador, tuyo es el, mis labios cantarán en tu honor, Salvador, las victorias que pueda alcanzar aquí me harán recordar tu poder. Pues en ti las victorias no existirán, es un Dios que jamás perderá. Seas loado, Señor y mi Dios, tuya es la gloria y tuyo el poder. Nunca habrá otro rey, otro Dios, con tanto amor. Dios vencedor, mi Señor y mi Rey, un Dios que siempre me salvará, un Dios que sabe quién soy y que siempre me amará. Oh, 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 Seas loado, Señor y mi Dios, tuya es la gloria y tuyo el poder. Nunca habrá otro rey, otro Dios, con tanto amor. Dios vencedor y mi Rey, un Dios que siempre me salvará, un Dios que sabe quién soy y que siempre me amará. Damos gracias al grupo Redimidos y quiero presentarles al pastor Evelio García. Pastor, por favor. El pastor Evelio García es ex profesor de la Universidad de Medellín, es teólogo sistemático. Esto quiere decir que cubre todas las áreas de la teología, o sea, estamos ante una eminencia en teología. Fue preceptor del hogar de varones, y esto nos lo dijo Lucho, que tuvo que soportarlo. Pero también nos enteramos que tiene un carisma muy especial, que es lo que llamamos el don de gentes, por las personas, por los hermanos, por los estudiantes, sobre todo por ciertos estudiantes que gozan de cierta imagen de indisciplina, ¿no? Que él tiene un don de gentes y ayuda a que sus caminos sean enderezados por la gracia de Dios. Tiene su esposa, tiene 3 hijos y
hace 2 años tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en una campaña que fue de mucha bendición para la iglesia. Entonces no digo más al respecto. Pastor, bienvenido, Dios lo bendiga. Su iglesia lo saluda y esperamos que el Espíritu Santo sea en sus labios. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Queremos agradecer al grupo Redimir porque él realmente nos redimió con esos cantos, ¿cierto? Se siente uno redimido con esas lindas piezas musicales. El hermano dice que esta es mi iglesia y no se equivocó, ¿no? Para los que de pronto no conozcan la historia de cómo llegué aquí, no es la introducción del sermón, sino mi saludo a ustedes. Yo llegué aquí a Bogotá el año 1959, pero no es que yo tenga muchos años, ¿no? Tenía 17 años en esa ocasión. Yo trabajaba en el Ingenio Río Paila y me iba a decidir por viajar al ejército para pagar servicio militar. Y un agente de policía que era el encargado del tránsito ahí dentro del Ingenio Río Paila, yo le comenté que me iba para el ejército para decidir el asunto de mi libreta militar. Y me dice: García, ¿por qué te vas a ir para el ejército? Hoy en día hay una vía de escape para no ir a perder 2 años. Tú te vas a la policía, haces el curso de policía, pasas los 2 años ganando sueldo y pagas tu servicio militar y te dan libreta de primera cuando te terminen los 2 años. Y a mí me sonó muy bien eso. Y de verdad, pues no voy al ejército, voy a la policía, hago mi curso y gano 2 años de sueldo y salgo con mi libreta de primera. A los 2 años me retiro. Yo hice mi papeleo en Tuluá Valle. Yo soy del Valle del Cauca, de Roldanillo. Y a los 20 días me dijeron que había salido apto. Y salió una caravana como de unos 10 buses y todos vinimos a parar a Suba, a la escuela de caballería que hay, escuela de carabineros de Suba. Ahí estuve 6 meses haciendo equitación, de 17 años. Yo terminé mi curso y salí a trabajar aquí en la ciudad. Trabajé, ya llevaba 22 meses de servicio aquí. Estuve en la estación 9ª y en la que estaba era la 13ª que queda por aquí en la 76, por ahí arriba, la mejor escuela de policía que hizo Rojas Pinilla. Ahí estuve yo. Un día a las 3 de la tarde subía yo para el dormitorio. Ya para ese tiempo tenía yo 19 años. Y había un joven de mi misma edad, Humberto Quintero Duque, se llama él. Estaba en el antejardín leyendo una Biblia. Yo nunca olvido. Y entonces yo pasé para los dormitorios y le grité y le dije: Humberto, te vas a volver loco. Le dije yo, porque yo había aprendido que el que leía la Biblia se volvía loco. Eso es lo que había yo aprendido allá cuando la Biblia era estigmatizada, los protestantes eran un poco de herejes, ignorantes, todo eso es lo que decían, ¿no? Y entonces él me dijo: no, ven. Así es que yo fui y me dijo: lee. No me dijo más, así que me entregó la Biblia y yo comencé a leer, afortunadamente, en el capítulo 1 de Génesis. Y que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el primer día hizo tal cosa, segunda día tal otra, y me fue corriendo un frío por todo mi cuerpo y me acordé de mi niñez, porque en primero de primaria el profesor me había enseñado los días de la creación, así que yo le dije: ¿cómo así que el que lee la Biblia se vuelve loco? Si esto me lo enseñaron en la escuela primaria y como la Biblia era un tabú, me dijo: es para que te des cuenta, y comenzó a rajar de todo el mundo. Para que te des cuenta cómo han engañado a la gente y esto y todas esas cosas. Así que me dijo: ¿quieres hacer un curso por correspondencia? Dije: sí, me gustaría. ¿Y cuánto vale? Me dijo: eso no vale nada, la escuela Radio Postal. Me hice todos los cursos que tenía la escuela Radio Postal: juvenil, hogar, tesoros de vida, hogar y salud, todo lo que tenían ahí. Y me dice, eso era lunes 3 de la tarde, y me dice: ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Me dijo. Él era adventista bautizado, pero se había retirado de la iglesia, pero no olvidaba sus cosas.
Y me dice, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Le dije, está bien. Y entonces ahí en la conversación me dice, mire cómo me evangelizó. ¿Tú sabes cuál es el séptimo día de la semana? Le dije, el domingo. Me dijo, ¿te das cuenta que eres un ignorante? Y me dijo, el séptimo día es el sábado, es el día de guardar. Y me trajo un diccionario y me puse a leer domingo y sábado. Domingo, primer día de la semana, día en que los paganos adoraban el sol, dice ahí, en ese diccionario. Él tenía su diccionario subrayado. Sábado, séptimo día de la semana, día que guardaban los judíos, día del Señor. Ahí sí me cambió todo el panorama. Y me dice, el miércoles vamos a la iglesia, me dijo. Está bien. Y aquí llegué. A las 7 de la noche me trajo a esta iglesia aquí. Fue el lunes que nos encontramos y pues el día miércoles me tenía aquí. Y a la entrada en la vitrina vi a un Cristo con un callado tocando una puerta y le dije, qué linda esa carátula. Me dijo, no tanto la carátula, lo que dice el libro. ¿Y cómo hago para comprarlo? Me dijo, no, espérate que termine el culto y la que tiene la vitrina te lo vende. Como 20 centavos me costó. El camino a Cristo. Y me leí ese libro. Quedé encantadísimo y en la 12ª lección del curso juvenil me mandaron a regalar el discurso Maestro Jesucristo y me lo leí también. Y el Espíritu Santo me puso en mi corazón que de mi sueldo mensualmente sacara dinero para comprar libros de la señora White. Entonces yo le dije, oíste, ¿y quién es esa señora que escribió el libro? Y es la profeta de la iglesia, me dijo. Ella me puso con vuelta. Acepté el sábado ese día, acepté a Elena de White como profeta sin haber estudiado nada. Lo acepté. Acepté la iglesia adventista. Yo no tuve ningún problema. Es que yo he sido muy religioso desde el vientre de mi mamá, como dice Jeremías. Vean, yo mantenía un escapulario aquí, otro acá, otro aquí, otro en los tobillos de la Virgen del Carmen. Me encantaba ir a la iglesia a prenderle velas a todos los santos. Yo he sido religioso hasta las uñas. Por eso es que soy adventista de cepa. Lo más hermoso que he podido conocer en mi vida ha sido el mensaje bíblico, hermanos. Lo más precioso. Para mí la gente más linda son ustedes. La iglesia adventista del séptimo día, lo más precioso que hay. Gente sabia como esta hay en el mundo, dijo el profeta, ¿no? Moisés. Y dirá el mundo, hay gente sabia como esta. Estilo de vida, servicio a Dios. Mis hermanos, me siento muy feliz de estar en mi iglesia esta mañana, en mi iglesia central. Me siento feliz de encontrar aquí los amigos. Luis, yo le digo, como él es de apellido Bello, yo le decía que era el hombre bello que yo tenía en clase, a Luis. Y de aquí hay otro estudiante allá que se llama Jason, creo que está colportando de Venezuela, Castañeda también, desde aquí me parece. Tienen varios estudiantes estudiando teología, van a tener pastores de sobra ustedes aquí. Mis hermanos, en esta semana vamos a desarrollar una temática que ustedes la saben, no es que no la sepan. Siempre que yo predico, creo que los hermanos ya saben lo que yo voy a decir. Pues todos tienen la misma Biblia, ¿o no? Claro, lo que hacemos es simplemente refrescar, recordar las cositas, así que yo no vengo a decir nada nuevo. Yo vengo a repetir lo que ustedes ya saben. Pero lo que hacemos es refrescar, llenarnos otra vez de la palabra, como decía Pedro, aunque yo sé que conocen estas cosas, pero no dejaré de escribirlas, dice Pedro, ¿no? Y en esta mañana quiero decirles que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en la iglesia nosotros hablamos del gran conflicto y del gran conflicto y del gran conflicto. Yo desde el momento que pisé la iglesia, es eso, que vivimos en un gran conflicto. Un gran conflicto. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿es que somos conflictivos los adventistas o qué? Que vivimos en conflicto. Pues mis hermanos, la verdad es que nosotros estamos implicados en un gran conflicto. El conflicto de los siglos. Así se titula un libro nuestro. Porque ese libro habla del gran conflicto en que nosotros vivimos. Es un conflicto que es muy sutil, es un conflicto que necesita mucho discernimiento para poder entenderlo y salir de él. ¿Salir como? Triunfantes.
avantes, ganando el conflicto, ganando el problema. Y por eso en esta mañana quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. El teólogo San Juan, quien fue el que escribió el Apocalipsis, en el capítulo 16, dice así. Capítulo 16, vamos a leer del versículo 12 en adelante, para que tengamos el contexto en qué ámbito Juan da esta idea. Noten que en el versículo 12 Juan habla de la sexta plaga, ¿cierto? De la sexta plaga. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Está diciendo San Juan que es verdad, que estamos en un conflicto grande. Y San Juan dice que la historia de la humanidad va a ser finalizada. La historia de la humanidad se va a despedir con una batalla de una magnitud que no ha habido en esta tierra, porque aquí la palabra todo está incluyendo a todos los reyes de la tierra, dice aquí, y están yendo a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Quiere decir que en este conflicto no hay una persona que diga: yo no estoy afectado por ese conflicto. Aquí está afectado en el conflicto los que creen y los que no creen, están afectados por este conflicto. Aquí no es el asunto de que yo no creo, ese conflicto no me corresponde a mí, o yo sí creo y entonces yo sí entro a pelear en el conflicto. No, no, todos los seres humanos que se llamen habitantes de este planeta están implicados en el conflicto, todo el mundo. Pero este conflicto, noten lo que dice aquí, que hay 3 poderes aquí en esta plaga, en la sexta plaga, hay 3 poderes que se unen. Es lo que nosotros hemos solido llamar en lenguaje adventista la triple alianza. Eso es lo que se llama la triple alianza. O sea, el falso profeta, el dragón y la bestia. Yo no voy a explicar aquí, no me voy a ocupar de eso, que eso es muy largo. Yo voy para otra parte. 3 poderes en el mundo que se llaman el falso profeta, la bestia y el dragón. Cada uno vomita un espíritu inmundo semejante a ranas. ¿Por qué semejante a rana? La rana no vuela, ¿cierto? La rana salta y da saltos muy tremendos. La rana tiene una habilidad de saltar. Porque es que en la Biblia hay una contraparte a esta trinidad de demonios. Se llaman los 3 ángeles. Hay un pueblo empeñado en llevar también este mensaje a todo el mundo, dice la Biblia. Y estos 3 demonios están empeñados en llevar también su mensaje a todo el mundo. Hay una contraposición aquí. Pero noten que el conflicto del cual habla aquí la Biblia, si son demonios, entonces es un conflicto espiritual, no es un conflicto material. Por lo tanto, aquí la Biblia no habla de que comienzan a preparar aviones supersónicos y bombas atómicas y las mejores armas de destrucción masiva. No, aquí no habla de eso. Está hablando de un conflicto espiritual. Son demonios que están llevando un mensaje al mundo para preparar a la humanidad para entrar en la última batalla, que se llama la batalla del Armagedón,
contra Dios, contra el Dios Todopoderoso. Y si esto habla de una batalla final, tiene que ser que hay una guerra, porque sin guerra no hay batallas, ¿o sí? Hay una guerra. Y esta batalla se da es por el proceso de una guerra que ha venido funcionando por muchos milenios. Y yo en esta mañana quiero repasar con ustedes, por eso les dije, ustedes saben lo que vamos a decir, pero quiero repasar con ustedes cómo se dio comienzo a esta guerra, a este gran conflicto, cómo se dio comienzo. Ustedes lo saben, pero vamos a repasar. Vamos a Isaías capítulo 14, el versículo 12 al 14. Y el profeta Isaías comienza a aclararnos esto a nosotros. Y dicho sea de paso, el tema que estoy desarrollando esta semana no son los temas de las conferencias. Es un tema como para estimularnos a la semana de las conferencias. El libro de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, noten que el profeta Isaías, y a mí me gusta siempre decir esto porque como nosotros leemos los textos, para no leer todo el mensaje, yo hago esta claridad para que los que quieran en la casa repasar y ver toda la contextualización del texto. El capítulo 14 de Isaías, noten ustedes que del versículo 1 hasta llegar al 14, Isaías viene hablando del rey Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Comienza a hablar de ese rey. Ahora personifica al diablo en el rey de Babilonia. El rey de Babilonia es el que quiere sentarse en el monte Moria, en el monte de Sión, en el monte de Jerusalén, donde está el templo de Dios, donde están los judíos. Nabucodonosor quiere eso, ir a Jerusalén, tomarse el territorio de Palestina y ser el dueño de esa monarquía judía. Pero ahora el profeta traslada del rey Nabucodonosor a Satanás. Y en el versículo, noten ustedes, versículo 12, hace una pregunta el profeta: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Y viene hablando desde el rey Nabucodonosor, y cómo que ahora resulta preguntándole al ángel Lucifer que cómo cayó del cielo. Es una personificación que hace ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que Satanás está usando al rey Nabucodonosor para atentar contra el pueblo de Dios, pero que realmente no es el rey Nabucodonosor ni son los caldeos los del problema. Detrás de ese reino hay un poder que impulsa a la destrucción del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías, ¿en dónde? ¿En dónde decía? En tu corazón. En la antropología hebrea, corazón es mente. Mente. Es cierto que nosotros somos muy románticos y entonces decimos te amo con todo mi corazón. Dice uno, ¿no? Pero eso no es así. ¿Quién ama con el corazón? Y atravesamos con una flecha y le pintamos gotas de sangre para hacer más trágico el romance, ¿no? Y todo eso. Pero aquí dice, tú que decías en tu corazón, lo que quiere decir tú, que tuviste esa idea en secreto, esa idea la mantuviste en tu mente, tú que te decías a sí mismo, que digerías esa idea, que le dabas vueltas en tu cabeza, que era lo que decía en secreto Satanás: subiré a las alturas y a los lados del norte colocaré mi trono. O sea que la Biblia está diciendo que Lucifer en el cielo por un tiempo mantuvo esa idea en secreto, en su corazón, de derrocar a Dios. La mantuvo en secreto. Y ustedes saben que uno, cuando le viene una idea a la mente y esa idea le muestra que es algo horrendo, terrible, que si usted se mete en ese lío, quién sabe cómo resultará. Usted primero lo piensa un buen tiempo, ¿sí o no? Pues Satanás veía que meterse con Dios era un asunto muy fácil. Y entonces mantuvo eso en secreto. Y el
propósito de Satanás, dice aquí, Isaías, era derrocar a Dios. Ese era el propósito de Satanás, de Lucifer. Cuando alguien se propone derrocar a alguien, tiene que hacer un plan, ¿sí o no? Un plan. Para todo tiene que haber un plan. Y bueno, y hace un plancito especial y coloca una sección de estrategias de cómo va a desarrollar ese plan, y comienza a hacer un poco de ajustes. Si esto sale así, lo tomaría por acá. Es un plan tremendo, y yo creo que el plan de derrocar a Dios tuvo que haber sido un plan muy grande. Y la Biblia dice que Satanás desarrolló todo un plan para derrocar a Dios. Me encanta porque la Biblia es progresiva en esto. La Biblia va mostrando cómo desarrolló el plan Satanás para derrocar a Dios. ¿Cómo pudo él sacar de su corazón eso? ¿De qué manera? Hay otro profeta que complementa lo que dice Isaías. Prácticamente como que repite lo mismo, pero da una continuidad y un avance. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, nos ayuda a entender eso que Lucifer introdujo en su corazón, en su mente. Capítulo 28 de Ezequiel. Si nosotros leemos del versículo 14 en adelante, noten lo que Ezequiel dijo. Capítulo 28 de Ezequiel, del versículo 14 en adelante, dice el profeta. Parece que estuviera repitiendo lo de Isaías, pero él nos va a dar una complementación a esa idea. Tú, querubín protector, dice aquí Ezequiel, de alas desplegadas, yo te puse allí en mi santo monte. Esta palabra monte es una metáfora del monte de Sión en Jerusalén, allá en la Palestina, porque allá es donde está el santuario. Vamos a decirlo así, para el judío, ahí era donde estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios. Y ahora noten que Ezequiel, si ustedes leen del versículo 1 en adelante, ya no habla del Nabucodonosor, ahora habla del rey Tiro. Viene hablando del rey Tiro. Y ese rey Tiro era un rey orgulloso, jactancioso, prepotente, se creía más que Dios, así como Nabucodonosor. Y ahora Ezequiel va a personificar a Satanás en ese rey. Y en el versículo 14 entonces dice: tú, querubín protector. Viene hablando del rey de Tiro y ahora pasa a hablar de Lucifer, como hizo Isaías con Nabucodonosor. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse en mi santo monte, en el monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Esto que andaba en medio de las piedras de fuego es para mostrar el esplendor, la majestuosidad con que Dios creó ese ángel. Es para mostrarnos eso. Y vea lo que dice el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día, oiga bien, desde el día que fuiste creado. Dios lo hizo recto, perfecto, con una inclinación solamente al bien. Por eso es que el pecado es una cosa extraña, y es un gran misterio que usted y yo no podremos descifrar. Tenemos la revelación que Cristo nos va a explicar en el cielo. Ese problema del pecado nos lo va a explicar Jesús, pero ya estaremos allá glorificados. Pero por ahora Dios no se ha dado la tarea de explicarnos cómo se originó el mal en el ámbito de la perfección en el universo. Saben que yo he escuchado mucho, ustedes saben, yo lo voy a decir aquí porque ustedes lo saben. El pastor, por ser el pastor, el líder espiritual, todo el mundo le pone los ojos, ¿sí o no?
Y si el pastor va y se sonríe mal, le ponen una rayita roja, ¿sí o no? Todo lo que haga calificado. Y se habla mucho de los hijos de los pastores. Una vez me invitaron a una reunión y ahí comenzaron en esa reunión a atacar a los pastores, que los hijos que tienen. Entonces, yo hice una pregunta esa tarde y dije: óyeme, ¿y ustedes por qué nos matan de esa manera? A mí me ayuda a entender un poco el problema, es cómo Dios, el pastor de los pastores, en el ámbito del cielo, en la perfección absoluta, cómo es que se levanta un hijo contra Dios. Yo no puedo entender eso. Ahora un débil pastor que le levante un hijo mal, la mente torcida. El mal es un misterio grande, es un misterio grande. Y mis hermanos, es tan grande que eso ha creado un conflicto universal. No digo mundial, porque el conflicto no es de este planeta solamente, el conflicto es universal, está por todo el universo. Aún los mundos no caídos han sido afectados por este gran conflicto. Los mismos ángeles están envueltos en ese gran misterio. A eso se debe lo que nosotros sabemos del juicio investigador, donde Dios está aclarándole a los ángeles el gran problema que ellos no han podido lograr entender todavía. Ahora imagínense ustedes, si los ángeles tienen esa incógnita en su mente, ¿cuánto más nosotros? Y aquí Ezequiel dice: perfecto te hizo Dios. Y desde que fuiste creado, perfecto, hasta, dejaste de ser perfecto, hasta el día en que se encontró en ti, ¿qué? Maldad, iniquidad. Y perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Hay una Biblia que se llama la Septuaginta, que es una Biblia que 72 judíos la escribieron en el reinado de Alejandro de Ptolomeo. Cuando Ptolomeo fue el rey de Egipto, los judíos que fueron dispersos, ellos aprendieron el griego. Y yo digo, no los judíos, Dios, porque es que Dios es el que hace las cosas. Le puso en la mente a esos eruditos judíos y se la puso al rey que hicieran una Biblia, que la tradujeran del hebreo al griego, porque muchos judíos ya estaban helenizados, sabían griego y posiblemente se iba a olvidar el hebreo. Así de que cuando Cristo vino a la tierra, esa Biblia era la que más se usaba, el Antiguo Testamento en griego. Y en esa Biblia en griego, este versículo 15 de Ezequiel, en esa Biblia que está escrita en griego, ese término griego suena así: hasta el día en que se halló en ti anomos. Esa palabra, bien que interesante. Ustedes y yo entendemos, ustedes saben que el idioma español tiene muchas raíces griegas, ¿cierto? Pregúntale a los médicos, que son los que más manejan eso. Y cuando usted dice apolítico, ¿qué quiere decir usted? No tiene política, ¿cierto? Apolítico. Usted dice acéfalo, le falta cabeza, no tiene cabeza. Y cuando dice aquí que la idea que le entró a Satanás en su mente fue la palabra anomos. Anomos, la palabra nomos es ley, ley. Por lo tanto, cuando Satanás en el cielo creó esa idea, lo que él quiso fue vivir sin ley, le estorbaba la ley de Dios. Así que no les haga extraño que ahora hayan muchas instituciones religiosas que enseñan que la ley es un estorbo para salvarse. Eso viene de Satanás, viene del cielo, hermano. Eso no se lo inventaron aquí los religiosos. Es una idea satánica que nació allá, en el mismo cielo. Y lo interesante de esto es que dice aquí, vea lo que dice Ezequiel: querubín protector.
¿Por qué protector? Todos ustedes saben del santuario. El santuario tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba ¿qué? El arca. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley. Y en cada extremo del arca había un ángel con sus alas de esta manera, vea. Una cubría el arca y la otra acá, mirando hacia el arca, uno en este extremo y otro allá. Esos dos son querubines protectores. Querubín protector quiere decir que era la guardia presidencial de Dios. Pues para que lo podamos entender en palabras que nos ayudan aquí. ¿Se acuerdan aquí el palacio, la casa de Nariño? Hay una guardia presidencial, ¿sí o no? Van para que vean qué bonitos los soldados. Penacho, vestido de gala, botones dorados. Muy distinto al resto de soldados, ¿o no? Son soldados, pero su traje y su cosa es diferente, porque ellos son los que protegen ¿a quién? Al presidente. Estos ángeles eran los que se encontraban en la inmediata presencia de Dios, y por eso se les llama querubines protectores, por eso. Y a este ángel le nació la idea de eliminar la ley que Dios había puesto para gobernar al universo. Se le vino esa idea. ¡Qué ley tan fastidiosa! Imagínense, qué fastidiosa esa ley. Voy a estudiar a la universidad y me dicen, no, usted tiene que presentar exámenes en sábado. Y si yo quiero ser fiel, pues no me puedo graduar. ¿Sí o no? Y si quiero graduarme, lo que podría ser una licenciatura en 4 años, la tengo que hacer como en 16 años, tomando materias ahí regaditas hasta ver cómo logro sin violar el sábado. Esa dificultad tienen muchos estudiantes. Que usted va a buscar trabajo a la empresa y que usted tiene que trabajar el sábado. No, pero si soy adventista del séptimo día, yo acepté la ley de Dios. Entonces, ahora en la empresa dice, no, pues si no trabaja el sábado, pues no le podemos dar el trabajo. ¿Ven ustedes lo estorbosa que es la ley moral? ¿O no? Digámoslo así, pues, digámoslo de esa manera. Y hermanos, créanmelo, que yo en los pocos años que desarrollé en el ministerio en esta iglesia, he visto más de un adventista dar media vuelta y darle la espalda a Dios, porque sin el sábado no le dan trabajo y él no se va a morir de hambre. Así he escuchado a muchos hermanos. Yo he escuchado y me he sentado a conversar con hermanos que después de haberse bautizado, haber estado aquí en la iglesia y entonces encontrar un trabajo y de luchar y luchar con ese sábado, se decidieron a trabajar en sábado. Y cuando voy a hacer la visita, hermano, ¿qué le pasó? No, pastor, pues imagínense, no encuentro trabajo. Si yo no trabajo en sábado, no encuentro trabajo. Y yo no voy a dejar morir de hambre a mi familia, ni voy a dejar morir de hambre a mis hijos. ¿Ven ustedes lo conflictiva que es la ley? Es que no es tan fácil. Y al hombre que le gusta más de una mujer, no una sola, sino muchas, un conflicto de la ley moral. Y al hombre que le gusta escapar de la realidad de este mundo, y entonces mejor le gusta el alcohol y el tabaco para que la mente desnuble y no vea tantas cosas horrorosas de este mundo y como que se vaya a viajar a otro lado, cocaína, marihuana y tantas cosas, viaje a la luna. La ley es estorbosa. Esa es una idea de Lucifer, que la ley de Dios era un estorbo para ser realmente libres, para ser realmente felices, que había que quitar esa ley, derrocar a Dios, en otras palabras. Y vean cómo lo hizo, vean qué bonito. De una vez mandó a hacer afiches por todas partes. Eso es una propaganda grande. Y donaciones inmensas le hicieron para que él lograra la presidencia. Vean lo que dice aquí, sigamos leyendo. Versículo 16, vean lo que dice. A causa de la abundancia de tu comercio, dice mi Biblia, en su Biblia seguramente dice tus contrataciones. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, oiga bien, de violencia, y pecaste. La palabra pecaste aquí quiere decir errar al blanco. No dio en el blanco, no cumplió el propósito de Dios, erró el camino. Pecar es errar el camino.
Uno cree que pecar es matar, pecar es esto, no. Pecar es errar el camino que Dios nos fijó. Lucifer erró el camino que Dios le dio, el propósito no lo cumplió. Yo te puse, oiga bien, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano, por hacer de las cosas sagradas algo secundario, algo secular. Eso es lo que le pasó. Te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y vea lo que dice aquí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra y te puse delante de reyes para que viesen en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí está adelantando Dios lo que será el final de este ángel. Ceniza va a quedar. Vean, hermanos, los que tengan el librito Patriarcas y Profetas, léanse el capítulo que se llama El origen del mal, y les va a explicar de una manera detalladita bien bonita. Vean lo que hizo Satanás. Comenzó a hacer una propaganda por todos los mundos no caídos. Oigan bien, comenzó con los ángeles, y vean la idea que le vendió a los ángeles. Lean ese libro, lo que dice aquí Ezequiel: si ustedes me siguen, yo quitaré esa ley, y les daré leyes más laxas, más flexibles, más fáciles de cumplir, y ustedes serán felices. Ese reino será un reino de libertad y de felicidad. Qué interesante. Y Patriarcas y Profetas dice que Lucifer alcanzó a tener la mitad de los ángeles en favor suyo. La mitad de los ángeles. Y comenzó Dios a hacer unos concilios para reconvenir a los ángeles. Dios hizo varios concilios. Así es: señores, pero ¿por qué hacen esto? Pero resulta que todo nació de esto, todo nació de este problema. ¿Contra quién se fue Lucifer en el cielo? ¿Contra el Padre, el Espíritu Santo o contra el Hijo? Romanos 16:25 es un texto muy interesante. Dice: desde la eternidad Dios hizo el plan de la salvación. Antes de crear ángeles, antes de crear al hombre, antes de crear cualquier criatura, escuchen bien, antes de crear cualquier cosa, Dios lo primero que hizo fue el plan de la salvación. Y ahí en ese plan acordaron los tres. Vean lo que acordaron, y esto me gusta compartirlo para que nosotros sepamos todos, porque esto tiene una problemática grande. Ustedes saben que hay problemas con la Trinidad y no sé cuántas cosas, y de eso vamos a hablar esta semana, y voy a hablar ahorita también. Escuchen, hermanos, uno acordó llamarse Padre. Oigan bien, en ese acuerdo acordaron así: uno se llamaría Padre, otro se llamaría Espíritu y otro se llamaría Hijo. Pero eso no existe de manera estructural en la Trinidad, eso no existe. Esos fueron títulos que se dieron para operar este plan. Y entonces el que hizo el papel de hijo, o el que tomó el papel de hijo, pues comenzó a verse entre los ángeles como si fuera otro ángel. Es que Dios comienza a rebajarse desde allá. Y entonces Lucifer, que era el que seguía después de Dios, comenzó a ver que cuando hacían la junta de iglesia, la Trinidad, entonces a él no lo invitaban a la junta. Y dice: ¿y por qué a mí no me invitan si yo soy el primer anciano? Y comenzó esa envidia, esa codicia, ese celo, porque él veía que Jesús, el Hijo de Dios, parecía que como que era otro ángel.
No era Dios para él, sino como otro ángel. Y para los que tengan duda de lo que les estoy diciendo, para que vean ustedes, los que tengan un poquito de dudas, Dios comienza a descender para poder operar este plan. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Sabía Dios que el ángel iba a pecar? Claro, lo sabía. Ahora no me van a decir, pastor, pero entonces Dios nos predestinó, ¿no? Ay, no me meto en todo ese problema. Es que esto encierra un poco de problemas. Pero yo voy es para mi problema que quiero esta mañana. Vean, hermanos. Y comenzó a competir con Jesús. Y entonces el Padre hizo el último concilio y dijo, bueno, el Hijo también merece adoración como yo. En el último concilio, Él es Dios también. Y ahora Satanás dice, sí. Dice que en ese concilio, patriarcas y profetas se arrodillaron. Y Satanás arrodillado dijo, Dios tiene la razón, yo no. Pero he ido tan lejos que prefiero seguir mi camino. Así le pasa. Escuchen bien lo que les voy a decir. Esas palabras que les estoy diciendo aquí, escúchenme lo que les voy a decir. Para que nadie vaya a picarle ese veneno. Eso que estoy diciendo aquí, léanse el capítulo titulado La Iglesia Remanente en Nueva Babilonia. Léanse ese capítulo. Y dice ahí Elena de White: todos los que se profundizan en la disidencia, volteándole la espalda a la iglesia, llegarán al momento cuando dirán, he ido demasiado lejos, prefiero perderme. Y yo ya he escuchado eso de varios. Eso es satánico, hermano. Eso no es que me nazca a mí, es que le di margen a Satanás para que me llevara a ese extremo. Violar la ley de Dios no es una idea que me nace a mí, es que hay una influencia que me induce a hacerlo. Tenemos que discernir, descubrir esto. Y entonces comenzó una campaña política en el cielo. Satanás, eso se llama, por eso aquí dice comercio, por causa de tu comercio. Los traductores de esta versión que se llama Las Américas, esta versión dice que han tratado de hacerla más cerca al original posible. Comercio es un trueque de mercancías y de cosas, ¿sí o no? Cuando yo comercio, yo intercambio mercancías y todo eso. Pues aquí lo que está diciendo la Biblia es que Satanás comenzó un comercio, una campaña, un intercambio de ideas. Eso es lo que comenzó Satanás en el cielo. Y hermanos, la guerra que nosotros estamos llevando adelante, el conflicto en el cual estamos implicados todos, ese conflicto no es un conflicto de la bomba atómica, no es una guerra fría con las ametralladoras más potentes del mundo, ni con los aviones más rápidos para hacer la guerra. No se trata de eso, se trata de una guerra de ideas, de eso se trata. Y algunos hermanos están aterrados porque ya Rusia casi se prende con Estados Unidos, que ya casi los de Irak y los de Irán irán avanzando en la maldad, ¿no? Ya casi descubren la bomba más aterradora del mundo. Y entonces resulta que estamos aquí en un conflicto, que ese no es el conflicto, ese no es el conflicto. La gente lo ve así. Pero usted y yo tenemos que discernir esto. Estamos en un conflicto de ideas, donde usted cree o no cree, acepta o rechaza. Y hermanos, vean las ideas tan lindas. Hay lugares donde los adventistas del séptimo día dicen que el sábado lo hizo Dios como un día de recreación. Y entonces a las 3 de la tarde me puedo poner mi pantaloneta, las bolitas de tenis, mi raqueta, y me voy a jugar tenis el sábado. Es un día de recreación. Otros que en el mundo allá antiguo de los judíos, pues mire que mataban al que salía en sábado a recoger leña, pero que ahora no, usted puede salir a recoger leña y no le pasa nada. ¿Por qué entonces el sábado yo no puedo hacer ciertas cositas?
y comienzo a hacer cositas. Ideas que van naciendo y usted cree que es que usted se ha vuelto muy sabio y usted ahora interpreta muy bien la Biblia y que usted ahora tiene un discernimiento más allá del diablo. Y comienza a violar la ley de Dios, a tergiversar las escrituras, y entonces un comercio de ideas que comienza en su mente y otros que se levantan para decir ciertas teorías y ciertas cosas y van volviendo una distorsión del patrón que Dios nos dio como revelación para sostenernos en este mundo. Mis hermanos, despertemos a la realidad. No estamos en un conflicto de que yo te mato y tú me matas. Ese no es el conflicto. El conflicto es que Dios nos dio a nosotros una filosofía, una revelación, digámoslo así, una teoría divina con la cual tú vas a estudiar, vas a llenar tu mente y vas ahora a desarrollar la capacidad de decir esto sí, esto no. Esto es lo que va a permitir eso. Pero cuando nos alejamos de este patrón, entonces hacemos lo del diablo. Vean, óigame, vean lo que hizo el diablo. Fue que el diablo se alejó del patrón que Dios le da y comenzó a decir, oiga, nariz aguileña como la que yo tengo, ningún ángel la tiene. Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Era modelo en el cielo el demonio este. Y entonces él como que tiraba al 30-20, 80-20, no sé qué cosas. Y todo eso. Entonces comenzó a hacer las medidas y a ver. Y comenzó, se paraba al pie los otros ángeles y decía, uy no, pero esto es unos enanos para lo que yo soy. Comenzó a verse a sí mismo, qué tan lindo. Esas orejas nadie las tenía. Qué cabellera. Óigame, qué hermoso. Y créanmelo, dice la revelación que era el ángel más hermoso, ¿sí o no? Y echó mano de su hermosura, de su sabiduría, y comenzó a hacer su propia teoría y no la de Dios. Y cayó. Y mis hermanos, comiencen ustedes a alejarse de la Biblia, a no creerle a la palabra de Dios, y comience a ver si usted su nariz gorobeta la ve bien aguileña. Y sus ojos que ya están marchitos y amarillos, no sé por qué. Ahora dice, uy, qué belleza, qué ojos tan brillantes, qué niña. Mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo único que nos queda a nosotros como patrón para dirigir nuestra vida es nuestro propio yo. Eso es lo que le pasa a Satanás. ¿Quieren verlo más palpable lo que estoy diciendo? Ustedes lo saben. Vamos a Génesis 3. Vamos a Génesis 3 para que vean. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vean lo que el diablo le dice a Eva. Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, de todo árbol. Vea la palabra todo. Dice Eva, no sea mentiroso. ¿Dice así o no? Sea mentiroso. Dios no dijo que de todos, de uno solo. ¿Dice o no dice? Uno solo, del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios, ni siquiera lo tocarás, dijo Dios, porque no muráis. Dice, Dios miente, hijita. Si eso fuera así, yo no solamente lo toqué, estoy comiéndolo. ¿Y no ves que me dio la capacidad de hablar? Que las serpientes no hablaban. Y dijo, ¿no ves que me dio la capacidad de hablar? Y Eva, en lugar de salir corriendo o darle un yello ahí y caer desmayada, se puso a dialogar con el diablo. Y vean lo que dice, y vio Eva que ese fruto era hermoso a sus ojos, no a los ojos de Dios. Que ese árbol era delicioso a su paladar, no al paladar de Dios. Y vio que ese fruto era excelente para alcanzar sabiduría para mí, no la sabiduría de Dios. Y ahí Eva lo que hace es desplazar a Dios para emplazar su propio yo. Y el gran conflicto, la gran batalla, todo lo que queramos ver en este gran conflicto, lo que tenemos nosotros es que volver al original.
desplazar mi yo para emplazar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Abandonar mi persona como centro de mi vida, de mi quehacer diario, de mi accionar, de mi pensar. Dejar de mi persona, que mi persona desaparezca. Y ahora Dios vuelva a ser el centro. En ese conflicto estamos. Desplazar mi yo y que Dios vuelva a ser el centro de mi vida. Entonces, mis hermanos, estamos en esta gran batalla, en este gran conflicto. La batalla viene, el Armagedón. Viene esa batalla. Mientras tanto estamos en la guerra, y en esta guerra de ideas es donde nosotros ahora, mis hermanos, Dios nos está llamando que volvamos a tomar su palabra y hacer de su palabra el alimento diario de nuestras vidas y hacer el patrón de conducta de nuestra vida. Escrito está. Vean, hermanos, cuando Cristo viene a la tierra y va al desierto a prepararse para ejercer su ministerio, el diablo lo tomó en 3 tentaciones allá y dice, Cristo no le dijo al diablo, no, mira, hombre, ¿por qué temer? No, escrito está, escrito está, escrito está. Mis hermanos, la Biblia es suficiente para allanar cualquier problema espiritual. Aténgase al escrito está y el diablo tendrá que salir corriendo. Finalmente, versículo 15 del capítulo 16 de Apocalipsis, Dios dijo, vea lo que dijo Dios: he aquí que vengo como ladrón. ¿Y qué pasa? Por tanto, velad. He aquí que yo vengo como ladrón. Versículo 15 del capítulo 16, después de decir la batalla del Armagedón, el versículo 15 dice, he aquí que yo vengo como ladrón. Por tanto, velad. Velad. Y velar, aquí velar es una metáfora que Dios usa para decirnos, estudien más la Biblia, estudien más. Y voy a decir hasta mañana, mis hermanos, yo anhelaría. Les voy a contar. Yo siempre que digo esto lo digo porque es malo cuando un predicador habla de sí mismo. Eso es feo. Eso es feo. Hablar de sí mismo, eso es feo. Pero voy a hablar feo. Saben, hermanos, que yo tuve 8 años de carrera militar, y en esos 8 años mensualmente compraba libros de Elena de White. Ahí me entró una sed por estudiar libros de Elena de White, pero una sed, y cada mes sacaba de mi sueldo para comprar libros de Elena de White. Cuando yo me retiré del ejército y me fui para la universidad a estudiar, llevaba una caja con 36 libros leídos de Elena de White. 36 libros. Y no he parado, y sigo repitiendo. Hay unos que los he leído 3 y 4 veces. Aquí está la estudiante que es testigo. Los estudiantes me decían a mí, pastor, denos la clave para memorizar, porque usted le brota por los poros Elena de White y la Biblia. Y una vez entró un muchacho a la oficina, al cubículo, y me dice, pastor, por favor, sea buenito, deme la clave para memorizar. Le dije, ¿cuántos años tienes? Le dije, dijo, tengo 20. Le dije, cuando tengas 60 años, tendrás todo aquí, pero lee día y noche sin cesar. Vean, hermanos, escuchen lo que les voy a decir, escuchen lo que les voy a decir. Voy a decirlo duro hoy. Dios en 1844 elige a una jovencita de 17 años y le da el don profético para guiar a ese pueblo que estaba en un chasco, al borde de la destrucción, y levanta a esa jovencita como profetisa, y con ella dirigió ese pueblo hasta que maduró y fue organizado como iglesia. Murió en 1915 y nos dejó un legado que ahora tenemos en todas sus compilaciones y sus cartas y sus escritos. En este momento acerca de unos 70 libros que nosotros le llamamos espíritu de profecía. Y mis hermanos, el adventista que es adventista real leerá este libro en combinación con esos libros. ¿Por qué? Porque esos libros tienen explicaciones que nos ayudan a ver la Biblia de manera más clara y a discernir cosas que no discerniríamos de otra manera. Y no podemos abandonar, hermanos. Y cuando Dios dice aquí, velad, lo que está diciendo es, vuelve otra vez a mi palabra, estúdiala. Estudia lo que yo di a través de la profetisa
y te prepararás para estar con mente lúcida en este tiempo tan complicado, porque este tiempo es muy complicado, mis hermanos. Y el adventista que haga de la palabra de Dios y de esos libros su alimento diario, pero diario, mis hermanos, será un adventista que en este comercio de ideas no se dejará enredar y estará siempre lúcido y claro en el camino que Dios le ha mostrado. Mientras el grupo Redimir canta un hermoso himno que va a cantar, el que en esta mañana quiera decirle al Señor: Señor, yo en esta mañana decido hacer de tu palabra la filosofía de mi vida, hacer de tu palabra el sostén de mi mente, el alimento para mi mente, hacer de tu palabra el patrón que me guiará hasta la eternidad, y acogerme a ese don profético que pusiste en la iglesia para que me ayude a entender la Biblia, y voy a hacer de mi vida un estilo de conducta de acuerdo a tu revelación en medio de mi fragilidad humana. Y en esta mañana, Señor, me declaro de parte tuya en este conflicto. Me voy a pasar a tu bando, ahora sí, y voy a guerrear con tu palabra, y voy a entrar en este conflicto con la seguridad de que tú me sostendrás mientras yo sea fiel a tu palabra. Mientras ellos cantan, el que tome esa decisión esta mañana puede colocarse de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Tus hijos tú vendrás a rescatar. No siempre es fácil, así mismo yo he creído que el mundo pasará y eterno Dios serás. Hoy puedo ver a mi alrededor que el mal insiste en tomar mi corazón, mas tu amor me hará mejor al merecer el día en que diré así: Señor Jesús, estoy aquí. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Al cielo me guiarás, vamos allí. Los amigos se alejaron y que yo sea perseguido y vivir, es tu presencia en mi vida lo que importa. Tengo certeza de que no pereceré. Hoy puedo ver corazón, su amor
Inclinemos el rostro y oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que sensibiliza nuestros corazones, aclara nuestras conciencias para que nosotros podamos entender tu revelación. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas que en esta mañana se han levantado para decir que están de parte tuya, que en este gran conflicto se unen a tu bando y que harán de tu palabra, harán de tu revelación, del don profético dado a la iglesia, como la única filosofía que les permitirá vivir un estilo de vida que sea un testimonio vivo en esta generación final. Nos encontramos frente a un mundo desafiante, un mundo muy confundido, pero también un mundo muy sofisticado, muy sutil, donde necesitamos más que nunca discernir tu palabra para permanecer en pie. Con la confianza que tú nos das y la garantía de tus promesas, oh Dios, cerramos este propósito, esta decisión, para que tú nos selles con tu espíritu y nos mantengas fieles hasta el día en que nosotros nos despidamos de esta historia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.